En este video vamos a tratar un problema de ecuaciones lineales. Es un problema relativamente simple, pero tiene varios elementos que lo hacen interesante. La primera parte dice que determines la ecuación de una recta en su forma simétrica que pasa por un punto, que en este caso es menos 4, 5, y es perpendicular a una recta que es 6x menos 2y menos 15 igual a 0. En el proceso de hacer este problema nos vamos a auxiliar con esta calculadora. Esta es la nueva HP Prime. Tiene algunas características que hacen simple trabajar con este tipo de problema, y yo estoy presumiendo de que si estás trabajando con este tipo de problema, pues ya te dejan usar calculadora, porque aquí lo más importante definitivamente es el razonamiento. Lo primero que tienes que ver es esta palabra o esta frase, forma simétrica. Cuando tú tienes la ecuación de una recta, básicamente la puedes expresar de tres maneras. La puedes expresar de la forma y igual a mx más b, que es la forma de pendiente-intercepto. La puedes expresar de la forma general ax más by más c igual a 0. Y también tienes esta forma simétrica. La ventaja de la forma simétrica es que estas dos constantes, a y b, básicamente son los interceptos en x y y. Si tú te vas a la aplicación gráfica y ves esta gráfica, nota que aquí tienes el intercepto en X, que es 11, y el intercepto en Y, que es 3 punto algo, que básicamente coinciden con los denominadores de la expresión. Así que esa es la razón por la que te la piden de esa manera. No te preocupes. Cuando estemos desarrollando el problema, pues vamos a ver cómo se expresa una ecuación de esa manera. En la segunda parte me dice que suponga que la demanda semanal por un producto es de 1.200 unidades cuando el precio es 58 pesos por unidad, y de 200 unidades cuando el precio es de 51 por cada unidad, y me dice que determine la ecuación de demanda suponiendo que es lineal. Así que ese es el problema que tenemos que resolver. Vamos a empezar con la parte 1. Antes de hacer nada, lo primero es planificar la estrategia. Si miras la parte 1, tienes un punto y tienes una ecuación, y te dices que la ecuación que necesitas pasa por ese punto, pero es perpendicular a esta ecuación. Si es perpendicular a esa ecuación, quiere decir que la pendiente de la recta que estás buscando es el recíproco negativo de la pendiente de esta. Por lo tanto, la estrategia es expresar esta ecuación en la forma pendiente-intercepto. Para tomar a la pendiente, buscarle el recíproco negativo, y entonces con esa pendiente y este punto puedes encontrar la ecuación de la recta que te están pidiendo. Una vez la encuentras, entonces la vas a expresar en lo que es la forma simétrica. Así que esa es la estrategia que vamos a seguir para la primera parte. Vamos entonces a buscar expresar esta ecuación de esta manera. Lo primero es expresar la ecuación tal y como te la dan. Nota que si sumas 15 a ambos lados, puedes irla simplificando, y entonces te va a quedar de esta manera, 6x menos 2y igual a 15. Pero como quieres dejar sola la y, lo próximo es entonces restar 6x a ambos lados. Te queda 2y negativo, y ahora lo que vas a hacer es dividir la expresión entre 2 negativo a ambos lados, para que entonces te quede la y sola de este lado y se parezca a esta expresión. Ahora aquí el coeficiente que acompaña a la x es la pendiente, que es 3, y tú sabes que la pendiente que estás buscando tiene que ser el recíproco negativo de esta, porque esa es una condición de que dos rectas sean perpendiculares. Así que tu pendiente es el recíproco negativo de 3, que es menos 1/3, y lo vas a usar en conjunto con este punto para, usando la forma de punto pendiente, buscar la ecuación que te están pidiendo. Vas a usar esta expresión, que nota que esta es la expresión de la pendiente. Si tú divides aquí entre x menos x0, lo que te va a quedar es que y menos y0 entre x menos x0 es igual a m. X0 y Y0 son las coordenadas del punto, así que se trata de sustituir solamente en esa expresión. Y0 aquí va a ser 5, X0 es menos 4, así que cuando sustituyes te queda esto. Tienes que tener presente aquí que en esta parte te dice X menos X0, pero X0 es menos 4, por eso aparece menos menos 4,
y eso va a ser igual a positivo. Pero cuando multiplicas por el negativo que está afuera, te va a resultar negativo. Así que cuando tú expandes esa expresión, te va a quedar esto, menos 1/3 por x, es menos 1/3 x, y menos 1/3 por el 4 positivo que queda aquí dentro, va a ser igual menos 4/3. Entonces simplificas, lo que haces es que sumas 5 a ambos lados, por eso el 5 desaparece de aquí y aparece acá. Y ahora puedes combinar estos dos términos. Y te resulta que la expresión es menos 1/3 x más 11/3. El próximo paso es entonces expresarla de la forma simétrica. Eso es muy simple. Lo que vas a hacer primero que nada es pasar la constante al otro lado. En este caso ya la tienes ahí. Lo que tendrías que hacer es pasar la x al lado de la y, y eso lo haces sumando 1/3 x a ambos lados. Cuando haces eso, cancela de este lado y aparece de este lado, que es como aparece acá. Y ahora lo que vas a buscar es que esta constante sea 1. Para eso divides entre 11/3 toda la expresión, tanto a la izquierda como a la derecha, que es lo mismo que multiplicar por 3/11. Así que cuando tú multiplicas por 3/11 a ambos lados, lo que va a pasar es que este 3 va a cancelar y te va a quedar aquí x sobre 11. Y en el caso de la y, multiplicar por 3/11 es lo mismo que dividir entre 11/3. Y entonces a la derecha te va a quedar 1 y ya esta es la forma simétrica de la ecuación, que fue la que graficamos aquí. La voy a borrar para que veas qué simple es el proceso de graficarla. Lo que vas a hacer es que si estás en la pantalla de las aplicaciones, te vas a asegurar de hacer un clic aquí en creación de gráficas, y lo vas a hacer aquí porque aquí es más flexible de la manera como tú puedes entrar la expresión. En la otra aplicación de gráficos, que es la calculadora, tendrías que tenerla de la forma y es igual a mx más b. Así que aquí sería x entre 11 más y entre 11/3. Sería alfa y entre 11/3. Y todo esto va a ser igual a 1. Cuando estás listo, presionas Enter. Y entonces ahora haces clic aquí en Plot. Y vas a tener aquí el gráfico. Para saber cuáles son estos puntos, aprietas aquí Menú, Trazar. Y de aquí vas a escoger la opción POI. Y tienes aquí para interceptos en X o interceptos en Y otras opciones. Digamos que escojo interceptaciones en X. Y nota que me dice aquí que es 11. Si hago lo mismo para Y, me va a dar que es 3.666, que es básicamente 11/3. Eso culmina la parte 1, así que entonces iríamos a la estrategia de la parte 2. La parte 2 me está pidiendo una ecuación de demanda. Y en este caso yo tengo aquí la demanda y el precio. Así que lo primero que yo tengo que determinar es, en este caso, qué va en el eje horizontal y qué va en el eje vertical. El eje vertical es la variable dependiente, o sea, la que depende de otra. En este caso, la demanda, que es el número de unidades, depende del precio. Por lo tanto, cuando yo voy a formar mi par ordenado, el precio tendría que ir en el espacio de la abscisa o del eje horizontal, y las unidades tendrían que ir en el espacio del eje vertical. Una vez yo tengo mi par ordenado, como me está diciendo que la demanda es lineal, con 2 puntos yo puedo crear la ecuación de esa recta de demanda, y lo puedo hacer primero que nada calculando la pendiente, y entonces con la pendiente y cualquiera de los 2 puntos pues puedo calcular la ecuación de la recta. Así que ese es el plan. Lo próximo es ejecutar. El primer punto viene a ser el par ordenado 58 y 1200, que sale de aquí, de que el producto es 1200 unidades cuando el precio es 58. Y el segundo es que la demanda es 200 unidades cuando el precio es 51. Así que yo voy a aplicar esta expresión, que es la expresión dependiente cuando estamos hablando de pendientes lineales.
lo que voy a hacer es sustituir. Cualquier punto puede ser el 1 o cualquiera puede ser el 2. Lo importante es que yo sea consistente. En este caso yo dije que este era el 1 y que este, el segundo que aparece, era el 2. Así que sustituyendo sería y2 menos y1, que sería 200 menos 1200, entre x2 menos x1, que sería 51 menos 58. Sustituyo y el resultado final va a ser 1000 séptimos, que es la pendiente. Ahora yo voy a usar esa misma expresión, pero con la pendiente y uno de los puntos para buscar la ecuación de la recta. Así que sería y2 menos y1 igual a m por x2 menos x1. Nota que lo único que hice fue multiplicar por x2 menos x1 a ambos lados, cancela de este lado y entonces aparece de este lado multiplicado por la m. La m ya la tengo, que es 1000 séptimos, y voy a escoger en este caso este punto. Si escogiera este sería lo mismo. Yo escogí este porque los números son más pequeños y los cómputos deben ser más fáciles. Así que sustituyo, me queda esta expresión, empiezo a simplificar. Cuando multiplico 1000 séptimos por x, me queda aquí 1000 séptimos x, y 1000 séptimos por 51 negativo, me queda negativo 51.000 séptimos. Así que lo próximo que queda es seguir simplificando esta expresión. Lo que voy a hacer es pasar la x a este lado, sumando 1000 séptimos x a ambos lados, como hicimos en la parte 1. Lo próximo es entonces tomar este 200 y pasarlo a este lado, sumando 200 a ambos lados. Y entonces ya aquí puedo simplificar esta parte. Para simplificar esto, la calculadora me puede ayudar. Me voy al CAS, que es donde hago operaciones exactas, y sería 200 menos 51.000 entre 7, Enter, y el resultado es menos 49.600 sobre 7, que es lo que tengo acá. Lo próximo, si fuera necesario, sería entonces convertirla en forma simétrica. Recuerda, tienes que dejar este lado de aquí igual a 1, así que estaría dividiendo entre 49.600 a ambos lados, 49.600 sobre 7, negativo. Cuando yo hago eso, me va a quedar entonces la expresión en la forma simétrica. Así que básicamente lo que hago es que divido entre 49.600 negativo toda la expresión, que es lo mismo que multiplicar por negativo 7 sobre 49.600, que es lo que ves aquí, lo que ves acá y lo que ves acá. Simplificando un poco, si te das cuenta, este 7 con este 7 cancela, y en el caso de x te va a quedar 1000 sobre 49.600 negativo por x, pero eso es lo mismo que dividir x entre 49.600 sobre 1000, que es lo que ves acá. Es una cuestión de simplificación. Igualmente en el caso de y, multiplicar y por negativo 7 sobre 49.600 es lo mismo que dividir y por negativo 49.600 sobre 7, entonces todo eso igual a 1. Yo podría entonces graficar esto o verificar si esta solución corresponde a los puntos originales, que es una especie de cotejo sobre si mis cómputos fueron hechos correctamente. Así que sería cuestión de entrar aquí la expresión. Digamos que entro, sería x entre 49.600 entre 1000, y todo ello más y entre 49.600 negativo entre 7, y todo eso igual a 1. Lo que hago ahora es que entonces llamo de nuevo esta parte de la expresión y sustituyo aquí cualquiera de los pares ordenados. Digamos que fuera 58 y 1200 para y. Si todo está correcto, lo que debo obtener es una igualdad, y exactamente 1 igual a 1. Si sustituyera aquí el otro par ordenado, que era 51 y 200, debe ser exactamente lo mismo, 1 igual a 1, lo que me indica que mi procedimiento está correcto y corresponde a la data original. Así que eso es todo, espero que lo hayas entendido. Si tienes dudas, por favor usa la sección de comentarios.
Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que entonces recibas notificación cada vez que creemos un nuevo video. Hasta luego.